Hola, buenos días. En este vídeo vamos a mirar lo que son los impulsos Fibonacci o igualdad de onda o lo que viene a ser también la expansión de Fibonacci, una herramienta realmente poco utilizada. Nosotros en los seminarios, cuando analizamos los diferentes activos, los diferentes pares, los representamos en forma de cuadritos. Parece que es una forma muy intuitiva, ¿vale? De ver lo que es el movimiento. Me parece mucho más claro que dibujar lo que sería una expansión de Fibonacci, que al fin y al cabo viene a representar exactamente lo mismo. Son los niveles de proyección. ¿Veis? Aquí el cuadrito corresponde con la expansión 100% de Fibonacci, que es la igualdad de onda. Vamos a mirar en definitiva, lo voy a seguir representando con los cuadritos y luego ya si tenemos tiempo intentaré explicar un poquito también lo que es la expansión de Fibonacci para mirar los niveles importantes, que el nivel más importante, por supuestísimo, aparte del 100%, que es la igualdad de onda, nos iremos a la expansión 127 y 137, niveles de frenada casi seguro si no se para en el 100%. Vamos a mirar y vais a ver, voy a coger tres pares y se ve clarísimamente. Yo he intentado coger tres pares además en el que se ha analizado previamente los impulsos y vamos al lío. También decir que este vídeo se complementa bastante bien con uno anterior que se llama retrocesos de Fibonacci para entender la importancia del 61.8. Ahí lo pondremos en la descripción del vídeo. Vamos a empezar ya a ver qué es una igualdad. Una igualdad de onda es un primer impulso, tenemos un primer impulso, hay cierta corrección, se pierde el mínimo. Ahora lo estoy dibujando de forma esquemática, se pierde el mínimo y depende de donde haya habido la corrección, pues sabemos que podemos tener probabilidad de seguir cayendo con la misma fuerza o con la misma anchura, con la misma profundidad que el primer impulso. Esto sería de forma esquemática. Vamos a verlo sobre la marcha porque se coge enseguidita. Vamos a ver siempre primer impulso y segundo impulso. Mirad, aquí tenemos ya un primer tramo. Es muy pequeño, lo podría ir a gráfico horario, quizás sería lo mejor. Y tenemos un primer impulso. Aquí tenemos un impulso, va de máximo a mínimo, trazamos Fibo. La condición indispensable es que el impulso, este primer impulso, no sea corregido a un nivel superior al 61.8. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un primer impulso, hay corrección, no supera el 61.8 y llega a un nivel Fibo importante. Primer nivel Fibo importante, 38.2. Mientras llegue al 38.2, ya tenemos un primer impulso corregido. Luego, ¿qué hay que esperar? Hay que esperar a que pierda el mínimo, es decir, este mínimo. Esquemáticamente lo podemos ver. Primer impulso, corrección, siempre y cuando no supere el 61.8 y llegue a un nivel Fibo importante, 38, 50 y por supuesto el 61. En este caso se cumple la condición, llega al 38, incluso podríamos decir que básicamente casi llega al 50%, pierde el inicio o el mínimo del impulso y ya podemos trazar el impulso. Esto sería esquemáticamente, ¿vale? Siempre y cuando no supere el 61, haya corrección hasta el 38.2 y sobre todo el punto de entrada del impulso, en este caso sería la pérdida del mínimo. Como dibujarlo así, pues parece mucho más engorro, elimino todo, todos los objetos que hay aquí. Como vamos a ir poniendo muchos ejemplos, no os preocupéis que esto se coge a la primera y ponemos ya por los cuadritos. De máximo a mínimo, primer cuadro, sabemos que este impulso o este tramo está corregido a un 38.2, casi 50, se cumple la condición y luego vemos que se pierde el mínimo. Para no enmarañar todo, ya sabemos que si pierde, en este caso este mínimo, pues sabemos que hay probabilidad de ir a buscar este nivel. Es decir, ahora ya cantando niveles, lo que tenemos aquí, pérdida de 146,24, ¿vale? Probabilidad de ir a buscar 145,13. En este caso se cumplió.
¿Dónde está el stop loss de esta estructura? El stop loss de esta estructura viene delimitado en primera instancia por esta tendencial. La superación de esta tendencial indudablemente ya no es muy positivo para que se vaya a cumplir la igualdad. Y el último stop loss que habría que darle al impulso, en última instancia, los máximos. ¿Vale? Ahora que donde también podemos colocar el stop loss, no hay una norma fija, no la hay, pero podríamos trazar el stop loss en el 61.8 del tramo recorrido de impulso. En este caso, fijaros que lo cumple a la perfección, perdón. Tenemos aquí el tramo que lleva recorrido de impulso, muy poco lo activa, de una activación bastante mala, engaña en soporte, busca el 61.8 para abajo. En este caso, la importancia del 61.8 y de la tendencial, pues hay que dejarle un poquito de margen, y aquí el stop loss de esta estructura hubiera estado pues aquí, en este 61.8, en esta tendencial. Básicamente es el mismo punto. ¿Vale? Hay que tener un poco de ojo. No vamos a tener nunca una norma fija para colocar el stop loss, pero bueno, en este caso ha coincidido y ya para abajo. ¿Vale? Así tendríamos un primer impulso en gráfico horario muy pequeño, pero bueno, vamos a eliminar. Tranquilos que vamos a ir mirando muchos impulsos y se va a coger esto a la primera. Fijaros, pues aquí nos dio el primer aviso de un activo, que esto estaba bastante alcista, y lo que estábamos analizando era esta vela en estos máximos. Vamos a un gráfico de 4 horas. ¿Qué tenemos aquí? Hemos analizado este primer impulsito. Ahora estamos en gráfico de 4 horas, se queda como un poquito más pequeño, ya ha pasado. ¿Vale? Lo eliminamos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un primer tramo, este máximo y este mínimo. ¿Podemos trazar FIBO? Sí. Trazamos de máximo a mínimo. ¿Se cumple la condición de que llega a un nivel FIBO importante? A partir de 38. Se cumple la condición. ¿Supera el 61.8 de este tramo? En ningún momento. ¿Vale? ¿Se pierde el mínimo? En este caso 144.50 aproximadamente. Sí. Ya podemos trazar un impulso. Es decir, colocamos nuestro cuadrito de mínimo, de máximo a mínimo, hay corrección y trazamos. Se pierde el mínimo, se pierde este 144.50, ya tenemos un objetivo bajista por segundo impulso en 142.44. Fijaros la importancia siempre, tanto si se tradea el impulso como si no se tradea, de tenerlo dibujado. ¿Por qué? Porque sabemos que hay probabilidad, una vez llegue a objetivo, de posible corrección. ¿Lo veis? Llega a objetivo, el precio descansa, estamos en gráfico de 4 horas, descansa además pues prácticamente un día, y de aquí corrección y al alza. Otro objetivo cumplido, ¿vale? Este objetivo sí que ya lo analizamos en su momento. Ahora vamos a ver otro que dentro del par Libra-Yen, que estaba muy alcista, pero que os quedaba pistas para poder caer. Ya teníamos un primer impulsito, hemos visto otro segundo impulso dentro del mismo tramo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un máximo y ya tenemos un mínimo nuevo. Trazamos FIBO. De máximo a mínimo. ¿Tenemos la condición de que hay corrección hasta un nivel FIBO importante? Sin superar el 61.8. ¿La tenemos? Sí. ¿Veis? ¿Pierde el mínimo? Este 142.16 lo pierde. Ya podemos trazar un impulso. Voy a quitar los FIBO y voy a poner los cuadros. Me parece mucho más intuitivo. Tenemos un primer impulso, hay corrección y fijaros, se pierde el mínimo, llegamos a objetivo, una vez llega a objetivo, estamos en gráfico de 4 horas, parece que es Roma, pero lo corrigieron, es decir, meterse aquí en este 139, vamos a llamarlo zona 139.10 corto, tiene un peligro de que te puedes comer cierta corrección, lo hemos visto en anteriores impulsos. Y ya tenemos un segundo impulso, una segunda igualdad.
¿vale? Importante, luego aquí hubo declaraciones, ha habido un gap de fin de semana y ha continuado con las caídas. Pero si mantenemos siempre la norma o la regla de no meternos en plena proyección de objetivo, nos va a ir bastante mejor. Bueno, y aquí ya hemos desmenuzado pues 3 impulsos. Uno muy pequeño, otro digamos mediano y este que era uno de unos 300 puntos, bastante más grande. Claro, el recorrido ha sido mayor. ¿Dónde estaría el stop loss? Aquí, al hacerlo tan radicalmente bajista, de forma tan seguida, pues el stop loss, ¿dónde lo colocaríamos? Pues lo mismo. Tenemos aquí una tendencial que quedaría francamente lejos del precio, ¿vale? Al hacerlo tan empinado, pues aquí el stop loss tiene que ser dinámico. Imaginaros que no lo cumpla, sino que estamos ya metidos en harina y que el precio llega aquí. Nosotros estamos vendidos desde aquí. Pues tenemos que trazar un FIBO de todo lo que lleva recorrido de segundo impulso. En el momento de estar aquí, ¿vale? El stop loss quedaría aquí, en este 143. Conforme vaya bajando, se tiene que ir bajando el stop loss. Indudablemente también entra dentro ya del riesgo de que quiera adoptar cada uno. Si ya con 200 puntos, que cayó básicamente desde el punto de entrada, se puede ajustar operativa, se puede cerrar la mitad, se puede poner stop loss ya incluso a cero, etcétera. Eso ya depende de cada uno. Pero bueno, el stop loss hay que hacerlo dinámico según se vaya moviendo el precio de lo que lleve de segundo tramo bajista. ¿Vale? Vamos a mirar otro ejemplo para ir fijando niveles. Vámonos por ejemplo, a eurodólar. Eurodólar. Mirad, esta vela, esta fue la de las elecciones americanas. Vamos a meter zoom porque esta vela no va a tener mucha pérdida a la hora de localizarla. Estas fueron las elecciones, vela de ida y de vuelta. Quitamos zoom y aquí es lo que tenemos. ¿Sí? Tenemos un primer impulso, fijaros, en este caso va a ser alcista. Se cumple la condición de que llegamos a un nivel, lo voy a mover. Primer impulso. ¿Se cumple la condición de que llegamos a un nivel FIBO importante? 38. Sí, incluso llegamos a 50. ¿Rompe el 61.8? No. Ya podemos trazar un segundo impulso alcista. Ponemos el cuadro. ¿Vale? Y lo desplazamos. Fijaros dónde se paró. Aquellos que se pusieran largos en plena proyección de objetivo, pues la fiesta les duró francamente poco, porque te puedes comer una bonita corrección. De hecho aquí no es comerse una corrección, es que es básicamente cazar un máximo. Por eso os digo la importancia, ¿vale? Que parece que la volatilidad no lleva a ningún lado, otras veces, bueno, aquí coincidió con soporte, con resistencia, perdón, pero bien, como estamos con los impulsos, meterse en plena proyección de objetivo no suele ser especialmente muy buena idea, porque te puedes comer y te la comes bien comida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo nuevamente de cómo, aunque no se opere, porque aquí fue mucha volatilidad, ¿vale? Además en horas, por lo menos en unas horas españolas, digamos que de madrugada, eso es lo de menos, cada cual pues tenemos diferentes franjas horarias, cada cual duerme en diferentes horas, pero bueno, a mí esto me tocó durmiendo, pero fijaros, si estaba despierto, sé que por ejemplo aquí no hay que meterse largo porque la probabilidad de corrección está. Bueno, aquí tenemos un impulso alcista. Vamos a eliminar los objetos, eliminamos y vamos a un gráfico diario. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, que parece interesante. Tenemos un primer tramo bajista. Fijaros que es importante. Tenemos aquí un máximo y tenemos aquí un mínimo. Como hubo mucha volatilidad, tenemos una corrección que llega a un nivel FIBO importante. Nivel FIBO pues prácticamente al 61.8. Eliminamos porque ya sabemos que el tramo es válido
y trazamos. Primer impulso, se pierde este mínimo, se pierde este 10850 aproximadamente, ya podemos trazar un segundo impulso bajista. ¿Vale? Esperar un segundo, lo quiero hacer más pequeñito, así, para que se vea. Lo que medimos aquí es la altura no la he modificado un poco la anchura para que se vea mejor. Llega a la proyección de impulso y fijaros qué casualidad donde monta el chiringuito. Corrección más o menos grande de algo más de 3 figuras. Es decir, en un impulso tan grande, aquel que se hubiera metido corto exactamente en esta zona, pues muy bien, especialmente muy bien, no lo había hecho, porque te puedes comer una corrección. Aquí indudablemente el impulso, pues el stop loss queda muy lejano desde el punto de entrada, quedaría un stop loss francamente grande, aquí no quedaría otra, lo que pasa que lo hizo muy vertical, pues ir moviendo, es decir, pues esto cae aquí, fijaros, pues aquí en esta vela, el stop loss del impulso pues quedaría aquí, en este 61.8, y ya no es bueno que vayan recuperando el soporte, pero bueno, hay que ir modificándolo según el tramo que vaya moviendo el precio. ¿Vale? En un ejemplo anterior hemos visto que el stop loss coincidía con el 61.8 con la tendencial, entonces se puede tener un poquito más de ojo, pero hay que elegir un stop loss cercano y a última instancia, por supuesto, el último stop loss aquí. Entonces no nos da unos ratios conforme más corrijan los impulsos, como fue en este caso, que lo corrigieron pues bastante. Fijaros que lo corrigieron casi hasta el 61.8, el ratio riesgo-beneficio es menor. O sea, eso es de cajón. Otra manera de aprovechar el impulso si no se quiere asumir grandes ratios de stop loss, aunque la probabilidad de que caiga y de que llegue a objetivo es amplia, se puede decir, oye, es otra manera, ha perdido este 10850, este tramo que hay aquí, me voy a dejar los ojos para vender, porque hay probabilidad de que por el impulso caiga. Es decir, otra estrategia puede ser, si el impulso es muy grande, lo tenemos como una cosa totalmente teórica y aprovechamos esta franja, que sigue siendo una franja generosa, porque son impulsos grandes, en este caso, y decir cualquier corrección alcista, aprovecho para vender. Aquí no nos dio, estamos trabajando en gráfico diario y no dio la oportunidad, es que no hubo ni una cesta de vela blanca, pero bueno, cualquier corrección alcista se aprovecha para vender. Esa puede ser otra. Y luego cuando llegue a objetivo, si de aquí, de este tramo de 300, pues me he llevado, por decir algo, 100 puntos en posiciones bajistas, siguiendo la tendencia y siguiendo la estructura, pues lo he hecho bien. Si en este tramo bajista, el que estoy marcando con el cuadrito, lo que sería el impulso, lo que nos podemos llevar, me he llevado 50 puntos y en posiciones alcistas, te puedo decir, hombre, si has ganado está bien, pero realmente bien no lo has hecho porque ha sido contratendencia de estructuración y mal. Es más cómodo seguir la tendencia, que en este caso, pues ya veis que rapidito lo formó. Y una vez llega a objetivo, nos olvidamos, pero nos olvidamos de comprar, de cazar un rebote o lo que sea. Lo dejamos que se vuelva a estructurar y volvemos a la marcha, porque el precio siempre se está estructurando. Algunas veces, muy pocas veces se queda un lateral permanente. Pues esta lateral permanente ya se espabilará y seguiremos con el análisis. ¿Vale? Siempre, generalmente, el precio suele avisar de las correcciones o de las intenciones que tiene. Y siempre trabajamos con probabilidades. La probabilidad aquí de corrección por el segundo impulso y de llegar a este 1.0550 aproximadamente, pues era alta por el impulso. ¿Vale? Por eso, una vez que perdió el 1.0850, pues es que aquí no quedaba otra que vender. Vender y vender. Y da tiempo. O sea, lo que quiero decir también que estamos trabajando en gráfico diario y da tiempo de requete sobra. O sea, para saber si está activado o no está activado y para saber si nos tenemos que meter largos o cortos. La cosa que esta estructuración, en vez de estar en gráfico diario, estuviéramos trabajando en minutos y después se me ha pasado. Pero en gráfico diario, créeme que hay tiempo más que de sobra para ver si un impulso está activado y para saber si estamos en tramo de buscar largos o de buscar cortos. Indudablemente este tramo de 1.0850 a 1.0550, estoy redondeando, era un tramo de 3 figuras de buscar
sin ningún tipo de lugar a dudas, cortos. Es decir, cualquier corrección que haga incluso intradía para intentar clavarle ese corto. Y cualquier pista o cualquier señal que nos diera de largos, indudablemente, para obviarla y para seguir una estructuración y una tendencia cómoda, corta. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya hemos mirado otro impulso. Fijaros que hemos mirado uno, que parece que la volatilidad no nos llevaba a ningún lado. Esta volatilidad que parece, voy a quitar esto, que parece que se paró en medio de la nada. Aparte de que coincidió con soporte, fijaros pues lo bien que funcionó aquí el impulso. Primer impulso, corrección, segundo impulso y poco más se fue, ¿eh? Por eso siempre se marcan los objetivos aunque no se tradeen, sobre todo cuando son tan grandes y dices pues no quiero asumir tanto riesgo, por lo menos tienes marcado el nivel, que el nivel aquí importante pues era prácticamente lo máximo, para decir, oye, aquí no me voy a meter largo porque a lo mejor me puedo comer una corrección, ¿vale?